modo te fuiste. Mis hijos preguntaron a dónde está mamá. Ni modo de decirle que tú me traicionabas, así que una tragedia les tuve que inventar. ¿Qué crees que hice? Les dije que moriste y los llevé al panteón. Y en una tumba falsa, donde grabé tu nombre, aún le llevan flores a la que nos dejó. Y en esa tumba falsa, antes de que la gente entrara, yo estuve 3 años y medio aquí con Aguirre. Era toda la finca. Habían 24 hombres trabajando aquí. Bueno, don Edwin, Macho, Vega, bueno, un montón de gente, eran 23 personas. La cosa que yo venía llegando desde Chino, Víctor, trabajaba allá en Jiménez. Y entonces, a los 3 días de estar aquí, me llamó Aguirre. Yo lo veía que estaba así, qué raro ese hombre, y le caí mal ya seguro. Y entonces me dice, Carillo, quiero que me lleve la gente aquí, los que trabajan tiempo. Le digo, viera Aguirre, que a mí yo soy malo para mandar a la gente, porque hay gente que sabe mejor las cosas que uno y uno mandarlas. Me dice, sí, es que tengo 3 días de ponerle cuidado. Y de todos los que hay aquí, he visto que usted ni es una persona que no broma, que no anda siempre en su trabajo. Le digo, ay, aquí, hagamos una cosa. Yo trabajo llevándole tiempo a ellos, pero yo quiero trabajar. Me dice, entonces les pago las 2 cosas. Me paga el tiempo y me paga dos. Y me dio una libreta y muy mal porque había mucha gente que ya tenía un rato de estar aquí con él. Pero bueno, trabajamos, sí, trabajamos. Yo el problema que tengo es que yo no soy así como, así cualquier cosa así, no. He tenido un poquito de educación, ¿verdad? Sí, trabajamos bien. Cuando ya se fue la gente, dejó de sembrar cacao, sí, no banano, papaya, había mucho, y arroz. Pero, ¿cómo se llama? El hombre se fue de lado, se enamoró. Wow. Se enamoró y empezó a gastar la plata. Después de que era un hombre que tenía chanchera aquí nada más, y todos andaban con botas de hule. Y en poquito tiempo ya andaban solo con zapatones buenos. Y no fue mucho lo que duró la cosa. Cuando eso quedó así tan feo, yo me fui de aquí, me fui. No, él me dejó el cacao que haya y lo puede agarrar, venga. Yo llegué a agarrar 20 sacos, debe llegar a Jiménez, yo a Golfito a vender, ya seco. Pero muy bien, él fue muy bien conmigo, todo. Pero ¿qué pasa? Me quedo viendo una plata. Yo estoy en La Palma, cuando oigo que está una gente viniendo, aquí, ya llegué y el muchacho, ¿a cuál de todos que estamos aquí le debe aquí a usted? No, a mí no, a ninguno. Digo, a mí sí me estoy viendo una plata. Yo quiero que me den una entrada aquí. Me dice, sí. Venían abriendo, no venían abriendo, sino que decir, esta era la propiedad, entonces hacían aquí, allá para uno, aquí para allá, para otro.
Entonces ya yo conocía bien. Entonces le digo, muchachos, yo vengo llegando, pero no quiero mandar, sino darles una... Le digo, eso no les sirve así. Algunos van a quedar sin agua, otros se van a quedar sin salida. sin salida. Le digo, hagamos una cosa. Si piensan, ¿verdad? Yo no estoy opinando que hagan lo que yo diga, sino que vean, hagamos 3 carriles de aquí a la tarde, allá a la otra. Y de ahí le digo, sacamos, medimos tanto y cada uno va agarrando su. Entonces le digo, casi todos quedan con agua. Y más o menos, algunos van a quedar muy pequeños, otros más grandes. Pero bueno, pero sale más o menos. Así como vienen haciendo, no. Usted fue el iniciador de que agarraran estas tierras, ¿no? No, eso dijeron ellos, pero no, yo no. La gente me echaron ese perro. Así tenía que ser, no le iba a decir que usted era el... Usted dio la idea de cómo lo Sí, hicieran, yo pero... le di la idea. Sí, ellos piensan que usted era el líder. ¿En qué seguro. año más o menos fue eso? Cuando comenzó a nacer Palo Seco, a comenzar este pueblo, a querer la gente llegar y comenzar a llegar los precaristas aquí ya. La invasión, Sí. en el año 1983. En el Llegó 83. Nena y Sí. Nos, perdón. En esa época entramos 28 familias. 28 familias fue en esa época. Sí. Hubieron hasta que llegó a 42. Cuando vino la policía o Carlos, habían 42. Y nos sacaron, volvimos otra vez. Y vinieron a sacarlos otra vez y los llamaron a la ahí, que ya se había hecho la plaza y se había sacado para la plaza y la iglesia. Entonces, cuando la tercera vez que vinieron ya ellos, entonces la policía dijo que vinieron una gente, los llevaron de La Palma y entonces dijo, son 24 hombres y son 24 mujeres. Entonces, un policía tiene que verse con 2, el otro con otro. Párense. Entonces, dijimos que estaba bien. Entonces, cuando ellos llegaron, vino uno habló, y dijo que hay un hombre que habla mucho. El más pequeño. Le digo, sí, yo hablo y voy a decir lo que están diciendo, que yo fui el que busqué a esta gente, no, mentira. Yo estaba en La Palma. no, es que es bonito saber quién Sí. fue, ¿verdad? Le digo, pero lo que sí es cierto, que vengo a buscar una parte que me debe Aguirre a mí. Entonces, si no me paga, pues yo me quedo con una lote aquí. Entonces, bueno, la gente llegaban los 3 muchachos de Aguirre, y llegó que está llena afuera, el viernes, y empezaron a hablar. Entonces yo había empezado a investigar cómo ya empezaba la propiedad aquí, quiénes habían sido los primeros dueños. Eran 3 dueños los que eran primero. Y entonces un señor aquí que vivía, Chendo, el palo de guava ahí, y ahí él apareció ahí muerto. Y entonces dijeron que se había caído Piar Haciendo guavas. y que le había caído un machete aquí. Entonces, ya investigando, el papá vino a buscarle lo que era el papá. Y entonces sí, Aguirre sin ninguna vergüenza le dijo, mejor vaya, porque le va a pasar lo que le pasó a su mamá, a su papá.
Entonces fue ellos los que la mataron. Entonces ese día que estaban hablando ellos ahí, entonces yo les decía, sí, aquí hay un muerto y está muerto. Y yo era dueño de esta propiedad. Y vino un hijo a reclamar y dijo que si no pasara lo que le pasara al papá, que se fuera. Entonces el policía dijo que sí, que yo a veces tenía razón de hablar, ¿verdad? Y entonces estaban todos los tres muchachos. Y entonces dijo el muchacho ese, Rigo, sí, dijo, es que Carrillo quería él aprovecharse. Digo, no la pudo manejar tu suegro y yo. Digo, pero va a decir usted, tenga usted vergüenza. Si usted tuviera carácter de hombre, digo, ¿sabe qué? Usted no se venía aquí. ¿Por qué? En un tiempo de una fiesta que había aquí, el hombre lo sacó en la mañana de ahí, de afuera, lo espalló. Y si no se había ido de pega, digo, usted viene ahora aquí a pelear aquí. Y exacto, como decía Hugo, fecha exacta digamos que se metieron las personas así a Palo Seco. Cuando ya fue Palo Seco invadido ya, pues. Sí, toda la cuando ya- gente. Sí, cuando ya, bueno, es que vino 2 veces. Ujú. ¿En qué fecha? Y pues sí, en el 81 ya estábamos aquí, ya un grupo. Pero Él comenzó como en el 80. En el año 1983. En el puro 83 fue que se invadió esto porque yo tenía 3 meses de Todas embarazo las de mi hijo. familias entramos. Y cuando entramos toda la familia que nos sacaron de aquí, yo tenía 3 meses de embarazo de Freddy y mi hijo tiene 82. Digamos, por 32 decir años. algo, en el 81 En el estaban 83. alistando Eso, como, sí. ya tenían sus lotes cada uno. Ajá, sí, ya. En el sí, ya tenía 83 su se lugar metieron. donde se iba a vivir cada uno. Sí, exacto. Entre ellos estábamos Pero ellos me dejaron a mí allá al rincón porque yo había trabajado aquí, me dieron una plata. Es cierto que él me pagó, al final me pagó, pero me quedó al rincón allá. Y a la hora, el carril que hicieron ellos, entonces me quedó, que creo que me quedó la parcela más grande fue esta. Me dejó con 35 metros, 35. hectáreas. Grande esa persona. Pero La usted lo mejor. comentaba- Disculpa, Tiene muy buena yo lo tierra. comentaba hace un ratito que fue muy duro en ese entonces. Fue algo, ¿Qué? en la economía era bastante duro Sí, estar aquí. lo que hacía era que hacíamos nosotros era que hacíamos 8 hombres o 10 hombres y los íbamos a hacer trabajos, a hacer contratos. Y los pagaban y entonces decíamos, ¿cuántos somos? Somos tantos. Bueno, cada uno igual. Dividían el dinero Sí, para que cada uno comprara, para cada familia. su comida porque estaba muy dura Se la cosa. apadrinaban uno Sí. con otro. Sí, trabajamos en Unidos. el principio, fue muy lindo. Sí, claro, se Trabajaba trabajaba. bien. Como Sí, trabajaba sí, antes. de familia así, de aquí, de Palo Seco, de esa época que empezaron aquí, ya quedan pocas, ¿tá? Sí. Sí. Apenas sabemos 4 o 5 Cuatro. familias. veteranos. De veteranos, Todos se de fueron. 28, mejor De dicho. 28, 4. ¿Y el camino cómo era en ese entonces aquí para entrar? Era puro caminito. Camino por montañas, por cafetales. Sí. Nosotros cuando entramos, como al año tal vez, sí, como al año, veníamos porque ya teníamos bastante sembrado. Fue cuando el desalojo, y fue único desalojo, no hubo más. Nos desalojaron van a- un 15 de octubre y entramos un 15 de noviembre. Eran Después, muy bravos ustedes, ¿no? Sí. después de que estábamos aquí nosotros, ¿Ah? Muy después difícil. de que ya estábamos aquí metidos, algunos, el hermano de Fabio, dijeron que lo sacaba porque él había tenido una finca allá. Y el otro señor, Buri, también lo sacaban. Entonces le digo, muchachos, yo voy a hablar. Yo quiero que opinen, el que tenga conciencia, vea. Pedro ya tal vez vendió allá.
pero tiene una mujer y tiene 2 hijos. El día que estos hombres tengan, que ellos sean los que lleven el terrenito eso, pero que mientras tanto que esté ahí. Le digo, este señor que peleó con los otros, ese hombre, le digo, se metió como de verdad. Y ahora, le digo, con tanta familia que tiene, y lo van a sacar. Le digo, ¿por qué no le dan una oportunidad de que él venda esas mejoritas, que es poca, pero que alguien le dé? Y vino Brenes, fue el que vino, y Brenes le compró. Ah, buenísimo, buenísimo, ese era así muy, ah, buenísimo, buenísimo, carrillo, claro. Sí le pagaron. Pagaron las mejoras. Sí, le pagaron la mejor, sí, pero cuando ese era muy poco. Muy poco, pero valía mucho. Pero dinero. le servía. La cosa es que a los 2 le dieron la oportunidad. Entonces quiere decir que yo estaba jugando de abogado. Usted era el pacificador de aquí. Sí, de y yo Palo le... Seco. ¿Por qué? Porque si lo importante del hombre, lo que tiene que ser, el hombre, lo que tiene que tener el hombre es recto. El hombre que es sinvergüenza es un sinvergüenza. Sin rectitud. Y si el que quiere ayudar a otro, eso es bueno. Más si hay hijos, si hay chiquitos. Entonces, ahí comenzó la cosa. Empezó. Todo estaba bonito, estaban los Can, canos. Esa gente trabajaba. muy valiente. Esta plaza, a pura Pura pala. pala y todo se sacaron, todo eso que sacó ahí, y se hizo la plaza. Sacaron troncos y Pero ¿qué es lo que pasa? Puro chotillo. Empezó, el que venía se iba y venía otro y empezó a ver. Como fin de semana. Llegaron ya los taínos y los chanchemontes y empezó ya la cosa. Uno mordía al otro, el otro al otro, y ya. Hasta el momento Palo Seco está mal. Yo puedo decir que está mal. Aquí nadie es amigo de nadie. Le doy gracias a Dios que en mi propiedad hay 11 personas que yo les he dado ahí por la oportunidad de que ellos, por lo que ellos pueden pagando, me pagaran poquito, barato, pero todos tienen una casita ahí. Ya tengo un ranchito. De aquí, el resto, yo creo que nadie le da donde pongo una camisa, una Casita. a Lote para nadie, una casita. a Una nadie, casecita ahí de... nadie. A este el hijo de Edgar, ese lote que está ahí, ese lote me tocaba a mí. Y yo le dije, me iban a sacar de aquí la gente, porque estaba la señora enferma y panzona, y un chiquito pequeño. Entonces yo le dije, ¿cómo se llama? Digo, Tales. Me iba a pegar. ¿Sabe quién no lo mandó? Lo sembró. Un Chaguito. Ajá. Ya, Chaguito iba así, ¿ya? Y se le iba a sembrar por la nuca. Y entonces yo no sé quién le habló. Y entonces le dijo, cállese, hombre, cállese. Pero ya. Ya la soltaban después. Entonces le digo yo, Chaguito, tú no sé. Ajá, ¿verdad? Y entonces me dice, cochinán, sinvergüenza este hombre. Dice, bravo, oiga, bravo. De las personas que fue aquí buena, esa persona. Fue mi amigo y ese hombre trabajaba, oiga, tan mayor que estaba bien trabajaba. Me gustaba mucho. Y él, esta gente que ustedes fueron él se crió un tiempo, yo creo con ustedes, algo así, pero fue un gran hombre. Y Respetuoso. entonces yo le dije, yo le doy ese lote a ese carajo. Ah, Edgar. Vivía con Mayela, A Edgar, Fernando. a él, sí. De nada más, tome, aquí está la escritura y está todo plano. Déjese. Pero Carrillo en Palo Seco,
Carrillo es el hombre más malo que hay en Palo Seco. Oiga, yo lo digo con toda libertad, que se ha dicho gente y gente que yo soy el más malo que hay aquí. Le contaba al compañero, el muchacho, el joven este, cuando apareció ese oro allá, más de una gente iba ahí. Carrillo, ayudando, es que estamos mal. Ahí iban a sacar oro. Aquí pareció oro en la finca. Sí, claro. Pero yo soy el malo. Tengo un enemigo, que no lo puedo decir que no es mi enemigo. Ese hombre lo tuve en la casa un tiempo, después Macho Vega tenía un lote, 5 hectáreas, y yo le iba a comprar y no tenía plata. Entonces le di la plata para que le pagara Macho. Para que comprara Macho. Ajá. Y en una reunión aquí se lo saqué delante de la gente porque usted le diga a alguien, diga la verdad de frente. Y la verdad es la que se dice, la que siente. Entonces le dije a este hombre, todavía, hace más de 27 años que me debe esa plata. Yo se la di para que le pagara a Macho. Le digo, ¿es cierto, Macho? ¿Es cierto? Sí, es cierto. Usted fue el que me pagó. Y es enemigo mío, me robó, me ha hecho cosas y sigue ahí. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Quién es ese? ¿Qué es ese? Eso no se llama hombre. Eso no es hombre. Yo llamo el hombre que anda con los pantalones puestos aquí. Y si tiene que pararse, se para. Pero así, no. Usted, don William, ¿qué opina usted de ver el tiempo que tiene de haber entrado aquí? ¿Cómo se ha sentido? ¿Orgulloso de vivir en Palo Dice que se siente Seco? con... Bueno, Orgulloso de vivir en no, Palo aquí en Palo Seco Seco. que se me cayó el pelo. Ya. Ahora Ese es sí el la problema, sí. No, yo conozco mucho la historia de Palo Seco, nada más que yo pertenezco a Palo Seco en todo sentido, porque mi finca, la que yo tengo, yo había comprado las mejoras ya hace más o menos 38 años, 30, no, como 35 años que, Sí, ¿verdad? que compré las mejoras de mi parcela arriba, pero eso pertenecía también a esta finca. Sí. Ujú. Entonces, ya me hice palosequeño desde antes, vivía en La Palma, pero Desde antes ya cae ese pertenecía a palo. Palo Seco, exactamente. Antes ya de que que- hace el palo seco. Palo estaba Desde Seco. antes cae ese palo. Sí, Porque se cayó y el palo. después y sigue siendo saqué Palo Seco. como en el, ¿qué fue? Hace cuando, 20 años, 22 años de casado que voy a tener, que me vine vine aquí a cantar a la escuela y me voy enamorando de una muchacha aquí. ¿Sí era usted? Por eso tiene que hablar Aquí de Palo Seco, imagínese. que Palo aquí en Seco Palo me Seco enamoré de empezó. una muchacha y me casé. Usted sabe. Sí, ¿no? Y ¿Le entonces sirvió? ya, ¿Le sirvió venir a Palo Seco? o sea, pertenecía a Palo Seco, pero estoy ya más de, o sea, en lleno de Pero Palo yo decía Seco. que O sea, los suegros se quedó suyos aquí. eran Se quedó aquí. Era, de en, otro ese, país. en ese tiempo era polaco, él Sí, vendía ropa, vendía cosas y le dio por estar menchando a Palo Seco a vender. Oiga, qué Y raro, ¿verdad? menchaba a Palo Seco a Aunque no vender. vendía nada en vez de... Ok. No, pero tenía una bicicleta, iba para Jiménez y luego se metió para acá. Ah, sí, ya La está. bicicleta sola, ella sola entraba acá. Entraba, Sí, sí. sacaba todas las ventas y nosotros haciendo fiesta y veíamos y la tela y la Todo, no sabían lo que estaba el otro. Y él estaba perdido en otro mundo, nosotros con los Pero ojos ¿sabe qué es lo que le Porque pasó a estaba usted? viendo nada más. Dice que una mujer aquella forma. llama más que una yunta. Eso que fue. 4 yuntas. Sí, porque mi bicicleta venía sobre la carretera y de repente se metía así, a la mano derecha cuando venía a La Palma. la cosa- Sola, La cosa sin es yo que manejarla, al ya final para acá. salía perdiendo, Ajá. porque él traía chocolates y Ay, traía ay, pan sí, de cosas, claro. y terminaba regalándolos. Nosotros veíamos la ropa, ni le comprábamos Ni le compraban nada, y él pero dejaba los chocolates. Él feliz. Él iba contento. Cuando hicieron la plaza acá, yo vivía en La Palma y teníamos un equipo de fútbol, entonces veníamos a jugar aquí, pero Cuando estaba había Boca mucho Juniors. tronco todavía, yo dejé las uñas ahí, me quedaron unas uñas, creo, por ahí deben estar. Yo no encontré uno. Ahí tiene que estar, aquí no hay Porque era casi todavía muchas raíces, entonces Sí, era demasiado raíz se también, sí. enrolló el pie y allá iba a dar uno y se paraba y seguía y débil. Es que era puro Apenas árbol de achetín. sí estaban formando apenas la plaza esta. cuando- Pero eso se hizo a pura, vea, se venían a mejenguear un ratito y lo que hacían era y volar pala para arrancar los... No, me no, porque ahí Perdón, dejaban lo las que uñas. o sea,
digamos, lo que cuando se venían, digamos, que pedacitos que hacían para ellos, de las tardes las agarraban para eso hasta que se hizo esa plata. Sí, yo tengo ya que 22 años de casa, vivir en Palo Seco, ya más o menos 22 años. El resto en La Palma. Viera qué montón. Yo me siento en realidad orgullosa, la verdad, de vivir en Palo Seco de tantísimos años. Porque esa experiencia que vivimos nosotros, 15 días desalojados, pasando miserias, y entramos ese 15 de ¿Y noviembre. a dónde los llevaron? ¿Esos 15 En días la dónde Amapola, en la estuvieron? escuela, En la ahí escuela había había un salón comunal. ¿En la escuela de Amapola. dónde? ¿De la Amapola? Ahí estaban ahí todos reunidos en una sola. Sí, una sola. No, en Cañaza hicieron otra En cosa. Cañas habían unos y aquí en, Ah, de Pero, dos grupos hicieron. que eran fue- bastantes. Muy difícil, muy difícil. Cuando entramos ese 15 de noviembre, nosotros llegar donde no había un techo, Donde no había nada. no había nada, con niños chiquitos, y sin embargo, hasta la fecha, que ya ahora Palo Seco es otro, aunque el árbol seco Se cayó. se cayó, Y lo quemaron. pero sigue Palo Seco. Lleva el nombre Sí. Palo Seco. Sí. ¿Alguien ¿Por se qué? acuerda de todo lo que vemos aquí? ¿En qué año fue que entró la corriente? Ya cuando ya tuvimos corriente aquí. Sí, buena Sí, Ay, pregunta. Palo eso sí, Seco. eso Que sí, esa yo sí no es una buena recuerdo muy pregunta bien, que no me sí. acuerdo bien bien. Vea, voy a Cuando decirle entró la algo. corriente, En eso, ¿se acuerdan de frijol? Que decían un señor que era, que andaba vendiendo pastillas ahí. ah, sí, Don Él Chico, me don dijo a mí, Francisco, Carrillo. Francisco Ulloa, Ulloa. don Francisco Ulloa. Y entonces vino un chino de Villa y el que está allí Jiménez. sí, en Jiménez. ¿Cómo se llama este muchacho? Un moreno. Él es el que manda ahí. Entonces llegaron y me dice, Carrillo, usted podría ayudarlos. Estaba Alejandro y estaba Molina, un hermano de Marino. bueno, sí, Marino, y este otro. Ah, ¿cómo? Marino, sí, Marino. Sí. No hay todo, Pero Marino, los que fuimos más a Villa fuimos dos. Pero todos trabajamos y hasta que ya vino que sí iban a poner la luz acá en Palo. Eso hace más o menos... Pero hace rato, ¿no? Sí, claro. No, no, sí. Ya, Claro. Tiene más o menos, ya le voy a decir, eso fue como puede ser unos 20 años. al 2000. Pudo haber, Sí, pudo haber sido porque algo. saca de cuenta Sí, que yo estaba en la Más o finca menos adentro como todavía con los 2001, Willis. 2002, más o menos. Por ahí anda. Porque Sí, yo por ahí estaba anda, sí. chiquitico, ya va a cumplir 20 años. Hace como 20 años me parece. Como Sí, 20 años más o por menos. ahí anda que se pusieron la De que luz. se puso No, la porque luz. yo hice mi casa y hace 22 años hice mi casa y yo le puse corriente. Ya había Ya había luz. Entonces había corriente. Entonces, hace Más. unos 24 Unos 24 años. 24 años. Sí, porque el negrito va a cumplir 20 años y estaba chiquitico, porque el mismo Millón me ayudó Unos a poner la luz. 24 años. 24 o Sí, ya 25 hace años. ratillo la Ah, de luz. tamaño poquillo, sí. Sí, bueno, la verdad que hubo gente que trabajó por la comunidad. Molina y Alejandro. Alejandro y este otro señor, Molina. Estuvimos 8 días en San José. Ahí regateándola, como dice. Vivíamos en un hotel que era ¿cómo se llama? 5 estrellas. Sí, sí. Era el más barato que había. Y ahí estábamos. Era lo más barato. Ahí estábamos. Yo sabía qué hacía. Como yo tenía Punta Arenas cerca y ahí tenía 2 hermanas, entonces yo de ahí salíamos iba a Punta Arenas. Y ya me venía el otro día, estábamos y trabajando. Y dele. Costó muchísimo, oiga. Eso costó de que Lida nos diera esto. Costó, hubo que trabajar duro. Cuando terminamos, oiga, Molina, este Marino, que es un hombre de los duros, ¿va? Y sabe que él tuvo que hacer, hice para qué, pues que ya tenía familia, para ya llegar aquí a La Palma, porque la plata le había terminado. Entonces, Ese señor trabajó pero en la todas verdad. esas cosas, el hombre que en realidad tiene por la comunidad, hay que esforzarse. Cuando
uno la llega y ya hay muchos han llegado y han comprado la casa y el lote y la casa. O sea, se han comido el puré. Sí, ya. Nosotros aramos la tierra y sembramos la papa. Pero algunos otros pueblos, en Ha principio, sido difícil porque uno ha vivido experiencias muy grandes, en realidad sí. Desde cuando la primera escuela fue un ranchito. Mis 2 hijos mayores cursaron el primer año en un ranchito de suelo. Y al ver ahora de último esa escuela maravillosa, tan linda, con tanto esfuerzo de tantos padres de familia y juntas que en realidad los educadores que han trabajado muy bien, De hecho, nosotros cuando uno dice, llegamos es aquí, increíble. cuando nosotros llegamos aquí, llegamos a trabajar, lo Sí. que fue la iglesia, ¿Sí? lo que fue la escuela, o sea, que hicimos una aula, Y es un orgullo. sí, y esa iglesia, bueno, ya aunque poco participan, pero ahí está. Pero ahí está, Esa iglesia es de todos aquí, de todos ustedes, no es de como mucha De gente una sola, dice, los no. blancos, No. y lo han dicho, pero eso a nosotros, eso no Es nos como viene ni les va. todo ese comunal da lástima. Porque eso no es de nadie, es del pueblo. Del pueblo, La sí. plaza cuando está sucia es del pueblo, no es de una sola persona. Lo que ha habido falta es un poquito de amor, ¿verdad? Para tener el salón comunal también. Exacto, sostenerlo. No, para Para poderlo hacerlo, tener. para poder poderlo sostenerlo, para levantarlo. al principio querían que la plaza le quedara a la iglesia, a la escuela. Y le digo, no. No, todo tiene que ser aparte. Afuera le digo, ha habido problemas con la plaza ahí, con la iglesia. Digo, entonces no, parte aparte. Y la verdad, así, aquí. Aparte, la iglesia, el salón comunal. Aquí lo que se requiere es como más unión y poder darle vida. Vea, es increíble, desde hace unos años atrás, ahorita, ¿verdad? Conocían los partidos, qué cosa más linda, un domingo pasar divertido y que todo se terminara. Y se terminara así de la nada. Y uno dice, es que Palo Seco no es de una persona. Pero es que, Somos de un es pueblo. que eso de que eso, precisamente que se vivía, esos domingos deportivos y todas esas fiestas y esos equipos que se formaban de un momento y que venían y se enfrentaban, eso se pasó más que nada por las leyes que vinieron saliendo, por las prohibiciones que empezaron a salir. Y por esa lista de permisos que empezaron a Lo pedir. que cuesta ahora pedir permiso. Uy, sí, carísimo. Y todo. Entonces todas esas cosas, con tal de no andar pidiendo permisos, con tal de no andar sacando No, qué papeles, gasto, qué sí, gasto, sí, todo se dejan pasar Sí, la simplemente. gente no. Y la pandemia vino a remachar, Todavía. a Todavía. remachar todo la pandemia. Vea esto aquí, como uno dice, ¿cómo uno no se siente orgulloso? En realidad, esta parte aquí donde estamos, esto era un tacotal, puro chotillo. Y nosotras las mujeres a puro machete y pala está esto como está. Hasta jalábamos el zapatito que sembramos aquí. Lo sacamos día allá donde vivía Jenny. Y ahí traíamos el zapatito y lo sembrábamos. Con el fin siempre que para darle un mejor ambiente a la escuela. Porque nosotros decíamos, cuando se hacen actividades, qué lindo poner un poco de mesitas y todo, y que la gente venga a fresquear, mientras están viendo el partido. Entonces son muchas cosas que uno dice, se siente orgulloso los años que vivieron para los aunque son un lugar pobre. Y Pero es cuando rico. tiempo de invierno, Flor, cuando ese río se ponía lleno, cuando no estaba el puente, era un problema. Otra ¿verdad? historia Ganado. bastante fuerte, la Tenías que historia del cruzarte río. con el agua. Un mecate. Mecate. Se amarraba un mecate a este lado y se tiraba a uno y lo amarraba al otro lado y de ahí se agarraba uno para pasar. Y ahí pasaba uno guindado, Ajá, guindado ese mecate de ese para poder mecate. pasar al otro lado. lo jalaban. Porque no había paso, no había puente, no había nada. Helen pasó ese río con agarrada de mecate cuando venía del colegio. Exacto, ese es un ejemplo. Es un ejemplo, mira. Bueno, yo pienso que yo estoy una partecita de Palo Seco también, como decía don Carrillo, entre tanta gente que han tratado de ayudar un poquito al pueblo. Mira que yo le di duro a ese puente con varios compañeros, no solamente yo, ¿verdad? Sino que yo me acuerdo que yo participé en ayuda de poder llegar a tener ese puentecito así Cuando como está, y poder íbamos a pasar cargar todo. piedra. No le decía a mucha gente. Ah, bueno, sí, el acueducto fue otra cosa. Buscamos Buscamos ayuda al Ministerio de conmigo, Salud, ¿no? el Ministerio de Trabajo nos ayudó, había una institución en Pérez, creo que llamaba Prodere, Ajá. que toda esa gente nos ayudó. Sí, cuando Primero fue el acueducto, recuerdo que primero fue el acueducto que entre todos le dimos duro, que hasta Orlando Sánchez los ayudó.
Orlando Sánchez fue una pieza muy, pero muy buena para ese acueducto. Sí. Que trepaban aquel alto, me acuerdo que trepaban con un poquito así de arena cada uno, trepando aquella trepada allá para, Sí, para hacer el tanque. tanque. Eran poquitos que llevaban porque no se aguantaban. No se aguantaba trepar la arena. Trepar y con la arena en el hombro. Sí, después de ahí ya terminamos el acueducto, ya todo el mundo contento porque tenemos nuestra agüita. Y así era así, sigamos con los mismos, el mismo comité que había, sigamos con el puente, a ver qué pasa. Yo no sé si don Carrillo y don Hilario los ayudó también, ahí toda la gente está. Sabino fue que... Sí, y, Sabino, ¿no? sí, cierto, Sabino fue, sí, que volando pala ahí haciendo tango para encerrar tubos, todo que los ayudó en el acueducto. Y ahí en el puente, gracias a Dios también, por lo menos eso tenemos. Ahora pensemos en ver en un futuro y ya el pueblo de nosotros un poquito más Yo siempre con otros cambios más mucha, bonitos, más buenos. mucha gente de que siempre comenzar, simulamos. Claro que sí. ¿Por qué no nos unamos más? Y no Y hay veces preguntamos, porque hay veces uno pregunta, vea Palo Seco cómo está y uno cree que está bien. No, Palo Seco le falta mucho. ¿Qué le falta? En primer lugar, primordialmente, ¿qué le falta a Palo Seco? Obviamente, el salón comunal. Eso le falta a Palo Seco, es primordial. El salón comunal es una cosa primordial porque ahí es donde uno se reúne a reuniones. Ahí estaríamos ahorita. Ahí estaríamos. Sí, nos hace falta internet, una antena. Ajá, nos una hace falta antena, la exactamente. óptica, Sería ¿qué? también una cosa. Un buen internet, porque los muchachos que están estudiando tal vez no tienen internet en la casa, necesitan hacer una tarea, necesitan hacer algo, no hay. No hay, no encuentro, ajá. No tienen Que cómo pueda la trabajar. gente tener en las casas el cable ese, ¿cómo se llama? Las fibras ópticas. Exactamente. Se necesita tanto en esta comunidad, que imagínate que se necesitan muchas cosas, como para los jóvenes, recreaciones para los jóvenes, poder tener algo donde los jóvenes se entretengan, un domingo, unas tardes, los niños. Pero digamos algo así, Montones de nosotros ya los viejos son los que tenemos que seguir luchando con eso. ¿Por qué? Porque no hay, digamos, nuestros hijos, muchos quieren luchar, otros no. Entonces, nos vamos a estancar y nosotros vamos a seguir llevando las cargas, porque eso es lo que se está viendo aquí en Palo Seco, realmente. Que nosotros estamos siguiendo con las mismas cargas. Vean nosotros en la iglesia, vean aquí en la plaza muchas personas. Se echan las fuerzas, digamos aquí. En el EVAIS, bueno, pues el EVAIS lo paga la caja. Sí, la limpieza y todo eso. Si no, el EVAIS estuviera... También hubiera. Igual como usted. Igual. Sí, porque no hay manos En la solidarias. escuela ya no hay padres que quieren, como éramos nosotros antes, que íbamos a limpiar y limpiábamos toda la escuela, si había que pintarla, la pintamos nosotros, ¿verdad? Sí, pero nosotros, yo me acuerdo que nosotros estuvimos en esos soles pintando ese zinc ahí de la escuela. Ahora no, ahora usted le dice a un padre de familia que va a pintar la escuela y una vez pegan gritos, tengo que trabajar, yo no voy a andar en eso. Para en eso pago, que mi hijo está en la Y eso es escuela. lo que está pasando aquí en nuestro pueblo, eso es lo que está pasando. Que nosotros los viejos los tenemos que echar las cargas porque los jóvenes no quieren. Yo tengo una anécdota bien buena de esa De escuela. la escuela. Sí, pintando arriba. Ay, Puse la escalera y seguro no la puse bien. Y yo me trepé. ajá. Y cuando voy a comenzar, se resbaló la Y se escalera. cayó. Abajo con toda la pintura. Caí encima de la escalera, con los dos codos aquí. Pues, yo casi me quiebro las dos manos. Sí, ya sí, Y imagínate. quedé como un pecocillo con la cara pringada de pintura. Como un payaso. Y era que duro, No, pues. sí, es terrible. Qué golpe me llevé Nosotros en esa estuvimos escuela. ahí encaramados, en ese zinc que nosotros, ya cuando la última se apió, venía que se tiró porque ya no aguantaba el calor, ¿verdad? Pintar ese zinc. Pero ahora vaya usted a decirle a un padre de familia. No. Nosotros tenemos ahí, tiempo. el grupo de mujeres también hicimos esa jardinera, jalando tierra de esa montaña, poniendo blog, poniendo cemento, Nosotros los y con hacemos- orgullo nos patrimonio. estamos quedando nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque nosotros no hacemos una reunión con jóvenes. Sí, Y si no hacemos una reunión con los jóvenes, no van a venir. No vienen. No vienen. Tiene que usar mucha capacidad, mucha inteligencia, sabiduría, Sí, para o usted poder tiene que enseñar a los venir jóvenes. alguien de afuera. Para usted poder enseñar a los jóvenes. Porque no es fácil así que le diga, vea, mañana vamos a trabajar y necesitamos que ustedes, no, dice que vaya a trabajar usted si quiere. Sí, hay que saber conversar con los jóvenes, no, ese mismo.
conversar con los jóvenes, Es el tuyo, creo. tener mucha sabiduría para poder, No, eso no es el mío. No es el nuez. No. Es otro, es el de ella. Sí, en el bolso. Ya. Es muy difícil porque el joven es una lógica. Y eso es lo que ha pero- pasado. Nosotros, bueno, cuando yo llegué aquí había un montón de huilas. Sí. Habían huilas porque Sí, estaba... claro, ya. Y todos Todos le colaboraban. volábamos Sí, aquí, jalábamos exactamente. todos ahí. Todos colaboraban. Íbamos todos. viejos. Bueno, yo me trato de viejo porque ya no... Nadie se quejó. 20 años, no estaba huila, estaba viejo, realmente. Pero digo yo, veníamos con ganas todos a trabajar y todos. Veníamos a la plaza nunca estaba No, hombre, montada, no. nunca se montaba. Sí, es muy difícil. Es que los jóvenes tienen otra mentalidad diferente de ahora Es que eso es totalmente. un William. Ahora démelo en todo. Ya la Yo era. creo que es démelo en todo nada más. Oh, Es todo en bandeja, y eso es lo difícil. Aló. Todo en bandeja, Pero sí hay que saber, de entrarle. yo siento que tal vez, porque yo recuerdo cuando ese puente, era tan difícil los William, cuando yo misma conversaba con la gente, necesitábamos ir a trabajar. ¿Qué me decían? Eso le toca a la municipalidad porque nosotros vamos a ir a trabajar. Ajá. Entonces yo, con la gran sabiduría y capacidad, ya más de una persona, yo le decía, vea, a ellos no les interesa porque ellos terminan su plata y poco les interesa y se van. ¿Quiénes somos los perjudicados? Los que vivimos aquí. Que vienen para los... Entonces es cierto, ellos vienen porque ellos vienen pagados, pero a ellos no les interesa porque ellos no es el problema somos nosotros. Y vea, gracias a Dios, a tantas personas, ahí llegamos a ver 20 personas. Gracias Señor, le decía yo, porque estas personas fijaron. 20 personas subimos ahí más de un día echando piedra a las canastas. Ve, entonces así es el joven. El joven hay que usar sabiduría para poder conversar con ellos. Porque si usted llega así nomás hoy en día, no es la era de nosotros. Que había educación, había respeto, ahora la juventud es otra. Pero si usted sabe conversar con el joven, yo sé que él va a tener. Y yo casi lo pongo en reto. Que yo aquí le reúno un poco jóvenes a trabajar. Lo pongo como un reto. Porque sí, no es fácil. Hay que usar mucho sabiduría para poder conversar con el joven. Ahora el joven tiene todo. El estudio, vienen y lo llevan. Becas, le dan becas, todo. Nosotros, jóvenes que teníamos. Sí, porque se da cuenta que cuando eso estaba así, que eran barriales, yo estaba allá con mi mamá viviendo en la finca allá. Y yo tenía que traerme mis pobres chiquitos, tenía que traer a Freddy y a Michael, tenía que traerlos solamente con una pantaloneta chinguitica y sin camisa, hasta aquí es donde vivía la finada doña Santa, para ahí bañarlos en esa quebrada, bañarlos para cambiarles el uniforme porque tenían para la escuela. Porque no podían llegar, y con botas, ¿verdad? Porque no podían, eso era un barrial que se iban en la rodilla. Y nadie pedía bolsito de marca. ¿No? Una bolsa de arroz llevaba el cuello. Llevaban la bolsa de arroz y los pantalones reventados. Ajá. Y si no tenían bolsa se la metían aquí en la camisa. Sí. Sí, porque no había. En cambio ahora usted le compra un bolsito a un niño y baratito le dice esto. Este no era Antes no, antes los niños, que yo me acuerdo que eso eran barriales, eran unos barriales que uno batía barrial. Ahí para afuera que los pobrecitos y cuando llegaba uno a la salida ya no aguantaba uno. Ahora no, ahora no. Pero sí, la verdad es así, esta comunidad quisiéramos muchísimas cosas más. No para nosotros, porque como dicen, Mario, ya nosotros no, pero para estos que van para arriba. Sí. Para los que van para arriba. Que esta comunidad día a día sea una comunidad mejor, que hayan tantísimas cosas para los jóvenes, para los niños, para Bien o mal. hasta para, Ajá, no, y no creas, hasta para nosotros. Y tamaño montón. Porque hay otras comunidades que están más feas que ellas. Hasta para nosotros, no solamente para niños y para jóvenes. Ya cuando nosotros tenemos ahí un bordoncito, ahí que andamos, imagínese usted, no necesitamos ahí algo para estarnos divirtiendo. Por lo menos a un William, que esté allí viejito con la guitarra, pero que nos alegre. Ay, yo me canto Digo, una William, mañana. ¿Cómo es la perra renca? ¿Cómo es? Cantando la perra renca. La perra loca. La perra loca. La tierra con la lengua fuera. Ahí viene la perra con la No, lengua. Ah, es de la perra con la lengua afuera, exactamente. La perra con sed. Si aquí seguimos viviendo, el día de mañana también nosotros como adultos, ya, imagínate, si Dios nos tiene con vida. Siempre he dicho, yo aquí en Palo Seco no he hecho enemigo, gracias a Dios, no tengo bendito sea enemigos. el Señor. Y como le estaba diciendo
a los muchachos que me llevaron a entrevistar ayer a mí. Digo yo, aquí los niños yo los respeto igual que a un adulto. Sí, es Y igual. segundo, todos los niños, solo don Marvin y don Marvin, ¿por qué? Ajá. Porque Sí. me he ganado. Sí, pero Marvin, de Marvin se la gana, hay veces que uno lo agarra ganas. ¿Verdad? Pero porque Venimos de afuera, yo les voy a contar a ustedes, venimos de afuera, ya viene el hombre con nosotros, viene mi mamá y vengo yo, y venimos ahí por el río, cuando aquel tacotal, que debe ser un tacotalón ahí, lo vemos que se gacha y dice, adiós, y nosotros. Marvin, ¿a quién le está diciendo adiós? No, a nadie, ese era para ver, y nosotros viendo a ver a quién había, no había nadie, era él que estaba, era para ver si había alguien ahí metido en el tacotal. Y nosotros, ahí se ganaba. me he ganado eso. Pero las divirtió. Las hizo ver a ver quién estaba en Pero la nosotros publicidad. así como para allá, que don Marvin, ¿quién está allí? No, hombre, para ver si había alguien, dice. Y nosotros, El mero tacotal. sí, mero tacotal. Como cuando nací yo, le dijeron a mi mamá, ay mira, el niño Dios antes de... Nació el niño Dios adelantado, porque yo nací el 16 de diciembre y el niño Dios nacía el 25. Y dijeron, ay, el niño Dios adelantado. Adelantado. Es enfermera, dijeron. Era tan... Tan requete. ¿Cómo se llamaba esa enfermera? ¿Cómo se llamaba esa enfermera? Poco, pero no se No metió. recordar ya hace 62 años. ¿Cómo se llamaba esa enfermera? Ah, Sí, usted pero me ella contaba, pensaba, usted miente. Sí miente. Ay, no, fíjate, no, mi mamá fue la que me dijo. no. Ay, ya sí, mi No, mamá. más bien. No, que usted no sabe, ¿sabe lo que dijo su mamá? Milagro bueno dice que él también dijo la prima que había nacido un angelito. No, la mamá, ¿sabe qué dijo la mamá de Omar? Un angelito. Llegó a la mamá de Omar y dice, ¿eso que es mío o qué es? Yo me recuerdo que yo era casi tipo Eso fue lo que nació. No vieron, no vieron. Dice que a usted dice que su mamá a usted le daba pecho, dice, por una rendija, dice. ¿Sí? Dice que por una rendijita para no verlo, dice. La cañaba un bus, tenía así, el largo. Bueno, Hugo, usted no ha dicho nada. No, está muy serio usted. Los años que usted vino aquí. Bueno, yo recuerdo cuando, Tampoco dice nada. cuando venía para mi finca de La Palma, Ah, que yo sé que el barro me llegaba a las rodillas por allá por La Palma. por el otro lado. Y era un trillito que había solamente por aquí. Que de ahí camino nació el palo seco. Sí, pero como le digo, como había comprado ahí, ya Ya, entonces sí. pertenecía a Ya Palo Seco. pertenece. Entonces, ¿por qué es el palo seco? Cuando nosotros llegamos aquí, como eran puras montañas, Había un árbol allá, sí, de La Palma teníamos que venir a reuniones aquí. Sí, grandísimo. Un ajo grande. Entonces, por montaña era un caminito y trepado, decían, ya, y nosotros las que teníamos bebés, decían todo el grupo allá, los marinos y todos en La Palma. Bueno, ¿por dónde los vamos? ¿Por la montaña o por el palo seco? Y todas las mujeres decíamos, no, por el palo seco, porque era plano. Y ese palo seco, porque había ese árbol de ajo, pero estaba parado en ese tiempo, no se había caído. Y todo el tiempo era, no, cuando pasamos el bus, no, bajen ahí, por el palo seco. Venía, no, ahí por esa entrada el palo seco. Y le el echaba palo palo seco. seco. Se cayó el palo, no hay palo seco, pero aquí está palo seco. dio el nombre al lugar, a la Ahí hay una tuca. Sí, una tuca. Hay una tuca ahí, la han quemado varias veces, pero ahí está Y ahí todavía. está, aquí algún recuerdo de Palo Seco. Esa historia del palo seco. Ese era el punto de referencia. El punto de referencia. ¿sí? Para como cuando viajaban ya a cruzar a viajar el bus. O bájenme en el palo seco, El palo seco. Entrada Palo Seco. el árbol seco. El árbol seco, porque era un árbol que se veía seco ahí. ¿Y a la escuela por qué le pusieron la orquídea? ¿O por qué es Algo así que ya- increíble, vea, buena pregunta. Ajá. Cuando en ese tiempo, que no se había hecho la escuelita, ¿verdad? Pero sí ya estaba en proceso la escuelita, vino el primer maestro que había ahí y le preguntó a los alumnos, tenemos que buscar un nombre para nuestra escuelita, que va a ser la escuelita, ¿verdad? Y empezaron a buscar nombres, y que Dios la tenga en su santa gloria, pero dejó un ejemplo en esta comunidad. Por eso siempre cuando usted hace algo, por lo menos usted dice, usted partió de este mundo, pero dicen, esto lo hizo fulano. Sí, dejó una marca. Dejó una marca. Viene el maestro y tiene un montón de nombres y le dice a las niñas, ¿qué les parece a ustedes este nombre? La afinada Jacqueline, que Dios la tenga en su santa gloria. Estaba en la escuela ella. Y le dijo al maestro, maestro, no sé, me parece que queda bonito para la escuela el nombre de la orquídea. ¿Verdad? Sería bonito. Vino el maestro y lo apuntó. Y se lo llevó porque ahora lo tenían que probar, ¿verdad? El nombre mejor. Cuando él regresó,
había mayoría. Había mayoría que dijeron, ese nombre está muy lindo para la escuela, la orquídea. Y fue puesto por una alumna. Esa niña era de aquí. Sí, Ella es estaba en la sobrina, escuela, era la final sobrina ya de tenía. don Feliciano. Ella fue la que le puso ese nombre a la escuela, estando en la escuela. Por eso se Yo llama, creí que aquí se iba a llamar la orquídea, pero como decían palo seco, el palo seco, el palo seco, se quedó palo seco. Me creí, más bien yo creí. Fue que- ese nombre. Muchos han dicho eso, que por qué si la escuela, si aquí es Palo Seco, ¿por qué la escuela tiene que llamarse Palo Seco? Dijimos nosotros, no, porque una niña le puso la orquídea y se quedó escuela la orquídea. Porque siempre la escuela, Bonito nombre. tienen el la nombre escuela de- de Palo Seco, o sea, se llama Escuela Palo Seco, pero el nombre directo de la escuela es la orquídea. Orquídea, palo seco. Está muy bonito Sí. nombre. Me gustaba. Por esa niña que estaba en la escuela en esa época, y siempre yo dije, ella partió de este mundo, pero dejó un recuerdo para tantos niños que han pasado por esa escuela y siguen pasando. Dejó un ejemplo. Entonces fue puesto por una niña. No, de toda historia. Todo tiene su historia. Todo y- tiene su historia. y- Toda Ajá, historia, me gusta mucho. Y al menos ahora esta escuela, como yo digo, vea, esta escuela pues necesita muchas cosas todavía, pero en aquellos tiempos, un ranchito, hasta la escuela como está, la verdad hay que hacer. Pero es que tenemos un buen director. Exactamente. No, eso es calidad. calidad Es de... calidad, Calidad sí, de director. Y la Junta también, no es porque la Junta lo ha apoyado No es mucho. porque yo he tratado con él ni no, es por No, sí. lo que se está Lo que se viendo, está viendo, por lo que se ve. Es un Una maestro persona ejemplar. responsable, una ejemplar. persona que viene a enseñar, que trae maestros para que enseñen, Ajá, para que exactamente. enseñen, no para que vengan a llevarse una plata Sí, como no. muchos No. maestros que vivieron aquí, porque así es, hay maestros que no enseñaron Es un nada. No, no, exactamente. Es un maestro que ha trabajado, Trabajado bueno, duro. unido a la Junta, porque la Junta ha sido una calidad de Junta, la verdad, porque lo ha apoyado, porque la verdad Y es una lástima que no poder seguir trabajando igual, porque ahorita estamos atados de manos con el metro. Sí, porque Nos eso, ha eso bajado el está, presupuesto y ahora todos son muchos pedidos Ay, para lo tal mismo, cosa. sí, Y lo vieras mismo. qué cosa trabajar ahora. Montones No de es como papeles que antes. piden ahora, no como antes, sí, ahora. Viera lo difícil para hacer un edificio, para hacer otra aula. Hay que ir afuera a sacar un montón de permisos y nos cortan el presupuesto que tenemos para trabajar. Por ejemplo, ahora por la pandemia, sí que eso la también ha mitad, pasado mucho. más de la mitad bajaron el presupuesto que teníamos. Ya, imagínense cuánta Y cantidad. aún cuando estaba la pandemia, ya estaba el presupuesto aprobado y recortaron. Dijeron que no podían, que tenían que quitar. Es que es duro, ¿verdad? Qué duro que trabaja así. Es duro, duro. Y han puesto cada día vienen más leyes. Sí, vienen más reglamentos. Reglamentos y no nos dejan. Suben más los reglamentos y ese es el problema. Cuando suben los reglamentos, también sube el dinero Sí, de cómo estamos atados pagarlo. de manos porque mandan muy poco presupuesto. Hay que trabajar con lo que hay y no se puede hacer nada más. Pero es una gran avance esta escuelita en realidad, porque es que ver uno, aquellos años, ¿verdad? El proceso, y ver ahorita cómo está esa escuelita con su gran Sí, salón. ver el comedor como era antes. Comedor. Aquello ahí, ver ese comedor como está ahora. Es que veamos este centro de Palo Seco, lo que es Palo Seco, tiene baile, tiene Ajá. iglesia, tiene escuela, tiene acueducto. Sí, estamos bien. La ¿Qué le verdad que pedimos más? Mil gracias, Señor. Dale de ti. Cuidar lo que tenemos. sí, apoyarnos y seguir Que adelante. aquí nos tiene todavía. Y no sería imposible de que es cierto que dice Omar, ya uno a las edades y todo tendría que seguir, porque el joven no quiere. Pero yo siento de que puede uno intentarlo, para que después esos jóvenes sean los que... El ejemplo que uno ha dado de que esos jóvenes también sigan ese ejemplo, que no es para uno, es para ellos que van para arriba. Y las otras generaciones que vienen, las otras generaciones Y las que vienen, otras. Entonces, porque van a ver cosas más difíciles. porque vea esos árboles, usted cree que a mí no me duele, esos arbolitos que están ahí en la plaza que nosotros los sembramos, y ver cómo tienen las ramas desgajadas, y ya no se le da vida, porque esos arbolitos hay que cortarle las ramas para que ellos Mantenimiento. tiene mantenimiento, pero nosotros trabajamos 5 años muy duro, y a veces trato uno de desanimarse, como dice Omar, no me ha trabajado también, todos han trabajado, pero al mismo tiempo yo siento que yo digo, vivimos en Palo Seco. Palo Seco es nuestro. Entonces, ¿qué hago yo con decir? Yo porque hubiera trabajado y no me jugaba sentado en una silla. ¿Por qué no venía a trabajar? Ya, pero no lo critico a él y ni lo hago yo tampoco. Yo le digo a muchos, vea, pero es que vivimos en este pueblo.
es nuestra comunidad. Sí, todos tienen que ver con la comunidad. Es todo. Todo el que lleva allí tiene que ver con la comunidad. Si hubiera la unión más y más, sería maravilloso. Yo sé que esto podría el día de mañana ser un Palo Seco mejor todavía. Muchísimas cosas hubiera. Pero el problema es Muchos dicen ¿qué puede hacer la patria por mí? No, es ¿qué puedo hacer yo por la patria? Exactamente, así es. Sí, y eso es lo que pasa aquí. No, pero yo pienso que hay muchas cosas que tenemos ayuda, que ocupamos ayuda. Ah, no, obvio, claro. Porque en el caso, vamos a hablar un poquito, de hay muchos lugares que están organizándose con el turismo. Ajá, exacto. ¿Y por qué nosotros aquí no podemos? Porque no sabemos. Yo les aseguro que los que estamos aquí no sabemos cómo comenzar. Pero podemos pedir ayuda a alguien que venga y nos diga, bueno, mira, vamos a trabajar de esta forma. Y podemos en un futuro tener cosas. tener cosas bonitas por medio del... Pasar cosas, sí, exactamente. Pero sí ocupamos. No es que, Claro, no es que obvio, nosotros, claro que no sí. es que nosotros vamos a decir podemos hacerlo. Nosotros Ocupamos que nos ayuden para nosotros poder hacer. Sí, asesoramiento para uno Capacitaciones, poder. asesoramiento, pero también el gran amor y el deseo de trabajar. De levantarnos. Porque nada hacemos con decir, sí, ocupamos asesoramiento, ocupamos capacitaciones, que esto y el otro. Pero ya nos sentamos en el guacal, Es que no es eso, el caso no es eso. El caso es que si lo ocupamos, si usted dice yo voy a estar de acuerdo, Marvin, Flor, todos estamos de acuerdo, vamos a trabajar en eso. Ajá. por eso la unión. Y vamos a seguir en eso. Y La vamos, un día vamos a tener Sí, sí, vamos a tener ingresos por medio del turismo aquí en Palo Seco. Nosotros tenemos lo más lindo de la península, Sí, aquí a Vuelta exactamente, Redonda. Pero ya, y el caso es que sí está. tal vez nosotros no tenemos la idea cómo comenzar. Pero si alguien viene de afuera, nos asesora y dice, bueno, yo ustedes siento comiencen así y vamos a que la comenzar. manera de comenzar es la unión. Y si nos unimos y tenemos el deseo de trabajar, podemos tocar puertas. Y que yo sé que nos van a dar la mano. Pero es lo que les estoy diciendo. Pero lo primero es el deseo, las ganas y entonces No, la unión. Flor, tanto así como el deseo no, porque te le voy a decir por qué. Porque tal vez no nos ha pasado por la mente. Si no Pero tenemos si la alguien, capacidad. sí, pero si alguien llega y nos dice, hey, vengan acá, turnámoslo, vamos a ver. Y entonces ya uno dice, no, pero esto es así, sí, bueno, ya, entonces comencemos. Echa para adelante. Tal vez no es el deseo, sino es falta de Conocimiento. que nos enseñen un Conocimiento. poquito cómo es que está la cuestión. Falta de conocimiento. Para De que nos animen. Sí, que nos Falta que animen, nos sí. consigan. Alguien nos Decía, motiva, decía, sí. dice una por ahí, ¿verdad? Por ahí, no voy a mencionar nombre, nada más que por ahí. Cuando nosotros nos agüechopelamos ahí cocinando, llega y nos dice, ustedes lo que necesitan es que les ponga no eso eléctrico, ¿eh? Un chuzo eléctrico para que se pongan las pilas, que se calienten, dice, ya nos da ataque de risa y ponemos a reírnos y a trabajar. Se calientan Inyectarlas, dice, o- para que se calienten, dice, Algo que los inyecta. porque ya es que es cae así. un chuzo eléctrico. Sí, yo siento que la unión hace la fuerza. Siempre unidos, porque ya y nosotras, las mujeres, éramos pocas. Yo soy el ejemplo, cuántas veces nosotras vendiendo empanadas y gracias a esas manos solidarias que llegaban y compraban una empanada para comprar la gasolina. Y vendiendo empanadas compramos una chapeadora. Y sin embargo le damos mantenimiento a esa plaza, chapeamos a Calebay. ¿Por qué se va? Y lo chapeamos sin saber que le pagaban a alguien para que lo chapeara. Varios tiempos tenemos nosotros chapeando sin Y saber. nosotros lo chapeamos y lo barríamos. Como 2 años tuvimos nosotros chapeando este baile. Hasta que nos dijeron, Y nosotros no sabíamos, nosotros chapeábamos y botábamos basura y todo, nosotros no sabíamos cuando Y el llegaron. otro recibía el... Y el otro recibía el pago. Cuando llegamos nos dijeron, ustedes trabajan, ustedes porque están trabajando el EVAI, si ustedes no les pertenecen. Sí, pero es que la comunidad, no, aquí viene un hombre que aquí le están pagando para que venga a trabajar. dice. Nosotros lo hacíamos. Entonces nosotros paramos, entonces sí vimos al señor ya trabajando. dice, Chapeamos la claro. plaza, la barríamos, chapeamos ahí el poquito que le daban en el Todos barrio. contentos. Ajá, y nosotros, ya, y sí, él contento y nosotros matados. No. Pero ya, y con orgullo lo hacíamos, porque como yo ahora le digo a muchos, no hay que desanimarse. En ese tiempo lo hicimos y con amor lo hicimos. ¿Y cómo se veía esta comunidad? No porque nosotros lo hacíamos, pero vea, ¿cómo se veía esta comunidad? Plaza limpia, EVAI limpio, hasta la iglesia María Abel hicimos, el salón, todo lo manteníamos. Y éramos pocas. Y mujeres. Oye, ese programa ya se terminó, ¿verdad? Sí, En la PAN no había un programa eso. había un programa. sí. Y le digo una No, pero en cosa. ese tiempo nosotros no nos dábamos. Cuando sí, ese no era el nosotros programa, era cuando trabajábamos y después ya vino el programa que fue cuando hicimos los 6 años. meses. Que fue cuando chapeamos rondas, hicimos zanjos,
Sí, eso era cuando ya vino la... Fuimos a pintar los tanques, Ajá, el cuando tanque del hicimos acueducto, hicimos nosotros lo el pintamos. el sendero. Nosotros lo pintamos. No, y la carretera una vez, no sé. Ah, chapeamos todo eso, todas las rondas las chapeamos nosotros. Algo todas. que me gusta carretera, aquí de la Palo carretera. Seco, algo que me gusta aquí de Palo Seco es que yo creo que es la única comunidad que usted puede dejar las cosas afuera. Ah, sí. Gracias a Dios. Porque de todas las otras comunidades hay que persinarse, digamos, hay que guardar las Sí, cosas. desde aquí, gracias al Señor. No, aquí no. Y eso tenemos que cuidarlo. Pero ¿qué eso pasó? Tenemos que cuidarlo. Don Marvin, es cierto, y nosotros como comunidad tenemos que velar todo, porque yo recuerdo en esa época cuando estábamos iniciando seguridad comunitaria, ahí en ese puentecito de la Libertad, puramente, un día no los vi, porque te digo yo no los vi, vienen y me dicen, vea, dice, allá habían dos muchachitos fumando, estaban allí ya como a las 7 de la noche. Qué raro, pero es que yo aquí no, porque yo decía, y es que no, que está el niño, y otro no, pero ¿quiénes? Hasta que allá por el puente topo ese muchachito. Y lo topo y digo yo, este es, ¿verdad? Y venía con David. Resulta de que habían dos, ya después habían tres. ¿Qué hicimos? Una nota y la entregamos a seguridad comunitaria. Necesitábamos más vigilancia. Porque nosotros como pueblo empezamos a permitir 1, 2 y 3 y de último esta comunidad afuera está llena. ¿Qué pasa? Todos aquí nos conocemos y desde el momento que vemos una persona desconocida que no tiene familia aquí, ¿qué tiene que hacer usted? Inmediatamente seguridad, ponerle cuidado a eso. Porque si lo permitimos no sabemos quién viene de afuera. Ese trae otro. Ya después trae otro. Y de último, mamita, aquí estamos en esta comunidad que ya no podemos hacer nada. Como están Ni la amenazas, chimera como dejar está afuera. la palma, No, hasta aquí la es muy vez, tranquilo, gracias al gracias a Señor, Dios, sí. estamos bien. Todavía estamos bien. Sí, todavía por momentos, gracias a Pero Dios. como comunidad y como pueblo, tenemos que hacerlo. Por la Estamos seguridad tranquilos. de todo, ¿verdad? Porque nosotros mismos lo permitimos. Yo creo que David está con ganas de cantar, William. Yo creo que sí, Ajá. ya está Ya por está a punto, cantar a punto, los ¿dónde está? chiquitos O a punto de cantar o a punto de dormir. o la cherenga chinga. La cherenga chinga. La cherenga chinga Escuchar algunas canciones, pero yo estoy muy curioso. o si zorro de ustedes rabo pelón. Tenía muchos festivales aquí durante los últimos años. ¿Tienes algunas historias de festivales grandes aquí en el pueblo? Se ¿O hacían, historias divertidas? se hacían muchos domingos deportivos, se llamaban. Sí. Incluía- ¿Puedes cantar algo In- interesante de algunos de estos días? A bailar era. Incluían Moverlo, sábados moverlo. y domingos. Es la canción de Los mover- sábados mover el habían bailes y los domingos había deporte. Sí. Eso se hacía muy seguido. Y Y bailongo. era muy bonito. ¿Puedes recordar uno de sus favoritos? ¿O de los más locos? Es que también hay mucho trabajo. ¿No? Hay que trabajar muy fuerte, los que no jugamos fútbol. Sí, trabajábamos en cocina vendiendo comida y mientras los demás jugaban, hacían deportes y la cosa era que el lugar se llenaba mucha gente y eran momentos y tiempos muy bonitos. Sí. Pero ahora se ha quitado mucho porque las mismas leyes lo han puesto muy difícil, exigen muchas cosas, muchos permisos, muchas cosas que cuesta sacar. Entonces, si no hay permisos y uno hace una actividad de esas, viene la ley, nos atrapan. Y se lo lleva así. ¿Oh? ¿Sorry? Así o si no así. Algo que, David, algo que recuerdo yo de aquí, de todos esos festivales, bueno, domingos deportivos y todo, algo que hicimos en la escuela. Y aquí en la escuela los niños son muy espontáneos para para el teatro, para hacer mímicas y todo eso. Y esa vez nosotros fuimos como 6 padres que quisimos hacer un programa. Esa vez era para ¿cómo se llama? Un certamen. Pero era, ya terminada la grabación, entonces nosotros quisimos darles
un programa a ellos de cultura y todo, ¿va? La cosa es que los reunimos como 6 padres, ¿va? Afuera. Tal vez se recuerdan algo ustedes de eso, ¿va? Palo Seco siempre, para eso, se reunía todo el pueblo, todo. Me gustaba porque se reunía todo el pueblo. Entonces, seis personas decidimos vestirse de mujeres. Se vestirse de mujeres. Sí, no, pero ¿cómo se llama? Darle un programa diferente a los niños. Todo. Entonces le decimos a los niños que venían Shakira, Talía, Olga Tañón, Olga Tañón era Olga Tañón. Linda Díaz, Linda Díaz. Linda Díaz. Sí, era así. Eran mexicanas, Paulina colombianas. Paulina Rubio. Cinco hombres vestidos de mujeres. De cantantes. Y con enaguas muy Enaguas cortas, sí. Aquí la enagüita, pégala. En aguas muy sexy. Con Se metían brasieres, bombas. pero Con cortamos cacás. Con cacás eran los pechos de las mujeres, hombres. Cacás, que se viera pechos. ¿Sí? Eso pasó y las mujeres, Fue las muy madres divertido. de los niños y todos los niños, eso era de un año todavía se reían donde lo veían a uno pasar. Muy divertido. Muy divertido, Sí. viera Qué buena que historia. algo muy especial. Sí, fue muy buena. Muy buena. Se veía Buen mucha recuerdo. Había una piernota mía ahí. Y no solo digamos, cuando eso yo estaba un poquito más joven, pero habían más personas mayores que también se vistieron de mujeres. Y eso fue lo importante, que todos participamos. Todos. No era solo niños, no era todos participamos. Lo más bien. Se ha perdido mucho porque eso era muy lindo, sí, como dice Don Marvin, era muy bonito porque ellos, para el Día de las Madres, para el 15 de agosto, Día de las Madres, cocinaban para nosotros. ellos, todos los papás, digamos, los esposos, ellos eran que se dedicaban a cocinar para las mamás. Y cuando eran los días del papá, entonces las mamás se dedicaban a cocinar para los papás. O sea, era algo así, muy bonito en la escuela, se reunía la gente, era que muy bonito, muy importante. Y eso se perdió, esa tradición se ha perdido, todo se ha perdido. ¿Puedes hablar sobre uno de estos días? Tal vez usted pueda recordar un día de madre especial en que su esposa hicieron algo para ti o sus niños. Cuando está pensando de esta memoria. Digamos, como el papá de mis hijos, mi esposo no, porque ya en ese tiempo nosotros estábamos separados. Sí. Pero sí, mis hijos sí. O sea, mi hijo, el mayor, él ha sido muy activo, muy detallista en eso. Él se ponía nalgas, unas bombas en las nalgas y se vestía de mujer. ¿Y qué no hacía, verdad? Y él era muy ejemplar en eso, digamos. Él cocinaba con el grupo, él le gustaba disfrutarlo. O sea, para darme a mí eso, para él era una felicidad. Sí. Vestirse de mujer y ponerse pechos y ponerse nalgas. Y eso era una felicidad de él. Sí, porque él me daba como dijimos, el día del padre, el día de la madre, como él hacía esa mímica, él hacía con el grupo de ellos, porque siempre don Marvin, Hugo, don William, todos ellos siempre han estado pendientes de eso, digamos, ellos toda la vida. Después fue que perdimos esa tradición, pero siempre ellos han estado, y muchos más, porque había muchachos que se llama Ricardo, ese también se apuntaba, Eliodoro, el de esta pulpería también. Bueno, eran montones, eran montones de que se reunían. Y él era tan lindo porque yo le digo ahora a mi hijo, porque él es una criatura que él, para el día de las madres, para el día del cumpleaños, para el día del todo, él siempre viene porque él es muy detallista. Mi hijo mayor es muy detallista. Y él me dice, mami, qué lástima, dice que se haya perdido esa tradición en la escuela. Él dice eso, porque qué bonito fuera, dice que se volviera otra vez a abrir otra vez esa tradición. Porque uno era feliz. La verdad que yo era feliz ahí. Sí, era muy divertido. Nos daban las 8 de la noche y nosotros no llevábamos qué hacer, ¿verdad? Una anécdota que nos pasó a nosotros para una fecha del Día de las Madres aquí, el compañero mío Ricardo y yo trabajábamos en La Parrius, el hotel de ahí, y
Y entonces nosotros los que quedamos encargados de traer la comida a las madres, ¿entiendes? Que todos hicieran frescos, hicieran todo, pero para traerlo nosotros comprábamos la comida ahí de los chinos, un cantonés o un espagueti, ¿cómo se llama? Un chopstick. Y eran, bueno, cuando eso eran como 16 mujeres. Entonces nosotros nos encargamos de traer eso. Salimos a las 2 de la tarde del trabajo ese día, pero teníamos que entrar a las 4 de la mañana al otro día. Venir desde la Farrillos largo, sin tener ¿cómo se llama? Automóvil, transporte. No teníamos. Entonces teníamos que ver quién nos traía hasta Puerto Jiménez, que nos alistaran eso. Lo traímos. Venirles en un taxi para allá, venimos aquí, entregamos todo, divertimos ese día y salimos otra vez para la Farrillos. Y comienza a llover demasiado, nadie quiere ir a Jano porque los ríos se crecen mucho, cuando ese tiempo se crecían mucho los ríos y ya nosotros tenemos que entrar a las 4. Nosotros nos poníamos a pensar qué vamos a hacer si no llegamos. Eso fue una anécdota bastante dura para nosotros, pero como hicimos, lo hicimos con amor, porque vinimos a entregarles a las madres comidita y todo. Y como a las 12:30 dice un muchacho, ya yo lo llevo, pero vale tanto. Le digo, man, llévenlo. Y dice, ya este río no lo puedo pasar, hasta aquí los dejo. Y ya agarrar, quedarlos en calzoncillos nosotros, envolver la ropita, ponerle en la cabeza y cruzar el río hasta aquí. Para llegar a los baches donde íbamos a dormir. A dormir no, nos quedaba 1 hora para entrar. A volverlos a bañar, meterlos en la ropita y refrescarlos un toquecito ahí y yo guardé esa durmiera, porque sí, son anécdotas que para mí fueron muy especiales, pero como digamos, lo hicimos con mucho amor. Y nosotros, Ricardo y yo, moríamos de risa ahí contando eso. Decía ese compañero mío, Ricardo, me decía, qué bruto nosotros lo que hicimos. No, ya lo hicimos con cariño, le digo yo. Algo muy especial. Un señor por acá, un jovencito por acá. Ese era el que hacía, o sea, ¿cómo le dijera yo? Era algo especial, algo bonito que él hacía, pero hacía llorar a uno también, porque él era el que cantaba las canciones a las mamás, pero las cantaba con sentimiento. Entonces, con tanto sentimiento, todos rajamos a llorar. Porque Uno le daba con la guitarra para que llorara. No, de verdad, él cantaba con mucho sentimiento a las mamás, él le cantaba con mucho amor, mucho sentimiento. Entonces y de último salíamos nosotros así. Pero sí, este es el que todo el tiempo, él era el que llevaba las canciones para las madres. Él las llevaba. Y ese señor que está aquí. No, yo vine mucho con un sobrino que cantaba las canciones. Yo canto ahí, que se mueran los feos. Vamos a morir todos. Que se mueran toditos los feos, dicen. Ya, entonces yo canto. Yo me quiero comer otra tortuga. ¡Ah! Bueno, vamos en problema. En peligro de extinción. Ah, Estas tortugas están en peligro de extinción. En medio de ti. voy a ver si... Pero sí, muchas de las tortugas. Puedo ver también. Aquí está su plato. Oiga, mira, es que así siento Sí, que sí, todas las las cuatro, las 4 el patitas, rabito, Todo, todo. y la La cabecita, todo. son tortugas. Son tortugas. Ahora no es. Empezó por la Muy concha. buenas las tortugas. Mira, ahí está muy bien. Empezó por la concha. ¿Sí? yo empiezo por la cola. Por la cola, yo empiezo por la cabeza. Mira. Gracias. Yo hice la iniciativa de comer más tortugas. Como papa. Voy a comer la cabecita para que no sienta. No, Ya la cosa. ¿Sí el esposo sabe? No, espero que
Si sobra, llevo, si no, no. ¿Alguna otra pregunta, don David? Solamente David, güey. David, no. Don David suena muy fuerte, ¿no? Don David Bueno, suena muy fuerte. yo quiero decirle algo. Bueno, eso es mío. Los dos compañeros que fueron a la casa, yo los estoy invitando a ellos un día a almorzar a la casa. Entonces, yo pienso que todos ustedes, ellos son una gran persona social, ¿verdad? Entonces, que el que tiene su pareja, que los inviten, los lleven a la casa. Ellos van a ir, tengo el compañero también para ir a pescar un día, la pesca. Sí. Voy a conseguir el bote y el motor ahí lo tenemos. Entonces yo tocarles ese, que todos son bellos, ¿ah? Entonces, aunque sea humildemente nosotros, pero sí invitarlos a la casa, a que coman ahí. Un día comida, ¿no? Y el varón me dijo que sí, que él va con y la compañera de él. Entonces, ese es mi. Ellos son personas excelentes, muy bien. Sí. Mira, yo me le comí la cabecita porque así ella no siente. Dígame, si le agarro por la colita, ella va a sentir. ¿Qué piensas es interesante? Bueno, sí, también. Ella no va a comer la cabeza de la tortuguita. Ya han hablado casi todos los que no sabía. Bueno, van ya. Tal vez ellos quieran tocar algo para que se vea el video. William, tal vez quieras tocar algo con él para que quede en el video. ¿Tiene su línea favorita? No, qué va. ¿Su línea favorita? No, sí. Su niña favorita. ¿Tengo mi niña favorita? Sí. Las dos son favoritas. Sí. Un poquito más yo. Primer espacio. Pues es la más chica. ¿Cuáles son sus partes favoritas para vivir aquí en Palo Seco? ¿Las partes favoritas? Sí, de su vida aquí en Palo Seco, partes favoritas de su pueblo. ¿Por qué es Palo Seco especial? Bueno, en mi caso nosotros llegamos aquí como en el 1997 y desde entonces me gusta todo Palo Seco, me gusta todo lo que he podido vivir en Palo Seco, me gusta que la playa está cerca, me gusta que tenemos todo aquí, tenemos iglesia, tenemos pulperías aunque sean humildes, teníamos mucho deporte, ahora pues casi no se da, ahora solo los niños mejenguean, pero teníamos todo y entonces a mí personalmente me ha gustado mucho desde que llegué aquí, ya hace más de 20 años. ¿Y cuál es su visión para el futuro del pueblo? Sus esperanzas, sus sueños. Pues mis sueños, que los jóvenes o mis hijas, mis nietos más que nada, sean profesionales y puedan tener la oportunidad de hacer ellos mismos o poder vivir en una comunidad mejor, más desarrollada y más completa. Sí. Ese sería, ya por mí, pues, ya no hay mucho tiempo para soñar. Ya viví lo que viví. Nunca es tarde. Pero los jóvenes sí, pues sueño para ellos lo mejor. Una comunidad, pues, mucho mejor de lo que se ha vivido hasta ahora, porque en realidad los señores han tenido historias fuertes y duras, pero igual hay historias bonitas y agradables que guardan en sus corazones. Qué bonita. Lori, Magdalena. ¿Cuál es su esperanza por el futuro de este Bueno, mi pueblo? esperanza es que el Palo Seco que tenemos ahorita, pues yo me siento muy orgullosa de él, ¿verdad? Me siento muy orgullosa. Con razón. Porque la verdad que aquí nacieron mis hijos, aquí crecieron y
yo lo veo demasiado lindo, yo no quiero cambiármelo. Pero sí deseara, como dice Florcita, un futuro. ¿Cuál es el futuro? De que aquí hayan más posibilidades de como que nosotros podamos, digamos, los niños, los jóvenes, no tengan que ir largo como para hacer un estudio, digamos, porque ya, y Palo Seco aquí nosotros estamos que, si ahorita ponemos el internet, no hay nada, ¿no? Y hay muchos estudiantes, muchos niños que ocupan el internet, ¿verdad? Entonces, eso deseara que creciera, digamos, que eso entrara aquí a Palo Seco para que los estudiantes tengan más posibilidades de ellos estudiar en casa, ¿ya? En casa. Y el futuro mío es ese, de que mis hijos ojalá cada día crezcan más, digamos, en estudiar, en salir adelante. Como dijo Lorita, ya nosotros como que ya, las canillas ya nos ven aquí. Ya se nos agotó el tiempo. Ya nos agotó un poco el tiempo, pero a ellos están empezando a subir. Entonces, que esa escalera que ellos llevan, que no dejen de subirla, para que lleguen a una etapa de que ya nosotros no pudimos, pero que ellos todavía pueden subir. Eso es lo que yo, ese es mi deseo grande, dice. Que nuestro Palo Seco ya no sea seco, sea verde. Que sea verde, ¿no? Sí, que ya no sea seco, sea verde. Sí, que esos jóvenes, los que van para arriba, que el día de mañana vean cada día mejor y mejor esta comunidad. Que sea prosperidad. Yo me siento tan orgullosa de vivir en esta comunidad porque desde un principio que llegué aquí, que fue tan difícil, día a día, yo le doy gracias a mi Dios por ese día que viví tan maravilloso. Me encanta porque la humanidad, la verdad, tener amigos es lo más grande, no tener problemas con nadie, vivir en paz con todos. Ojalá, como decía un Feliciano, es cierto, antes de hablar, mejor darnos la mano uno al otro. Cuando más necesitamos, aunque aquí, gracias a Dios, hay manos solidarias. Porque se le agradece a Dios y a todas esas personas que cuando hay un enfermo o hay una necesidad, todos ponen un granito de arena. Exacto. Eso es cierto. Eso es Hay cierto. una Hay manos necesidad en solidarias. una persona y la gente Todas ayuda, colaboran. todas Sí. colaboran, todas Hay manos solidarias de todo el pueblo. se apoyan para salir adelante y ayudar al que está en algún problema, alguna necesidad. Sí, entonces es un orgullo tan grande. Lo más grande en la vida es, como dicen, es mejor tener una amistad que tener un capital. Porque nada hacemos tal vez con tener ingresos grandes y todo y no tenemos esa mano solidaria que entonces es mejor un amigo que un capital. Entonces este Palo Seco, como decimos, que no sea ya Palo Seco, ¿verdad? Que sea Palo Verde. Sí, que día a día esta comunidad reverdezca, digamos, que día a día sea mejor y ya tal vez para nosotros no, pero no, como para nosotros no. También tiene que haber algo cuando ya andemos con un bordoncito allí, ¿verdad? Aunque sea ya un joven tocando de la cherengachinga, aunque sea, para hacernos reír, porque estamos ya viejitos, ¿no? No. Nosotros también. Una carreta, Sí, me dan una Aunque carretita. sea una carreta y nos hagan un paseo, ¿verdad? Ya los más jóvenes, ¿verdad? Porque ya nosotros no, pero por lo menos que ese joven yo se la puedo sienta... llevar en la carreta también, yo tengo. No, hombre, si estamos igual ya en ese tiempo. No creas. ¿Cómo usted me va a llevar en la carreta si en esa época Pero yo estamos creo iguales? que la moto esté buena todavía. No, que la moto sola no hace nada. Yo me monto en esa moto, sí. Horriblecísimo. No, más bien el joven agradecido con nosotros por lo que hemos hecho por ellos en esta comunidad, nos van a andar una carretita. Hay que hacer una más grande, entonces. Pues no importa, la hacemos grande. Ahí unimos una con otra. Banca, ahí lo tenemos. Ya en esa época, mire, Marvin, Hugo, Tocaya, usted, don Feliciano, todos en esa carretica, qué felicidad y aplausos, ¿verdad? Y nosotros, pues, mire, diciendo adiós, ¿verdad? ¿No? Como princesas y reyes. Yo no me monto en la carreta que tiene William ahora, que está reventada. Está reventada. Está reventada y todo, lo puede Ya, dejar usted va botado como a el... uno. No se preocupe, usted la agarra aquí, va como picapiedra corriendo usted. Ya, sería lo único. ¿Ah? Y, mejor dicho, la llevo yo. Sí, usted, exacto, usted lleva la carreta en lugar de la carreta lleva. No, pero es que el problema ya en estamos hablando en aquellos, ¿verdad? En aquellos tiempos ya. Ya en esos Más tiempos adelante, ya. más adelante. Sí. Bueno, William, ¿quieres tocar? Saquen esa guitarra. ¿Qué Bueno, canción saquen esa con guitarra nosotros? porque Una canción. Una canción para que...
instante.